estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver cómo resolver un ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver de emplear Canvas. Espero que se entienda, sí, que salga bien. La idea es resolver un circuito electrónico. Bien, recordemos que dentro de los circuitos electrónicos teníamos básicamente tres tipos, ¿no? El elemental, que consistía en una resistencia y una fuente de energía. Bien, entonces supongamos que acá tuviéramos un generador, ¿sí? Una fuerza electromotriz, ¿sí? Un voltaje, como quieran llamarle. Supongamos que tuviéramos 10 voltios, bien, por 2 amperes, bien. Nosotros sabemos que esta es la fuerza con que se mueven los electrones, el voltaje, ¿sí? Por otra parte, sabemos que el amper es la unidad que representa, la magnitud que representa la cantidad de corriente que viaja a través de un circuito, ¿bien? Por eso es que nosotros, si tuviéramos este ejemplo, un circuito en el cual no hay una resistencia, no hay oposición al paso de la corriente, ¿qué va a pasar? Bien, supongamos que arrancamos con una fuerza de 10 volts y 2 amperes, bien. Supongamos que en este ejemplo, en este caso, sí, vamos a suponer que este es el circuito que va a recorrer la corriente, bien. Entonces nosotros decimos que 2 amperes, dos jugadores, dos ciclistas, ¿sí? Van a pasar por este circuito, bien. Van a partir con una energía, bien, una energía de 10 volts, bien. Entonces cada vez que llegan al punto de salida, ¿sí? Vuelven a reponer 10 volts, bien. Si esto sucedería constantemente en un ciclo, ¿qué es lo que pasaría con estos corredores? ¿Sí? Con estos jugadores, ciclistas, como quieran verlo, con esta cantidad de amperes, con esta corriente, que es la intensidad de corriente dentro de un circuito. Bien, este es el voltaje, intensidad de corriente, y en este caso, la resistencia, que es el paso de la oposición de la corriente, no existe. Bien, en un circuito de este tipo, ¿qué sucedería? Sucedería que los ciclistas, si son ciclistas, al llegar a la meta, sobrecargan 10 volt, 10 volt, 10 volt, 10 volt y no hay ningún desgaste, no hay resistencia. Bien, al no haber resistencia, ¿qué sucede? Sucede lo que se conoce como cortocircuito. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque las magnitudes voltaje, intensidad y resistencia son magnitudes que van de la mano más allá de lo que defina más adelante Ohm. Bien, es importante entender entonces que siempre tiene que haber, ¿sí?, una resistencia, una intensidad de corriente y un voltaje. Bien, si lo vemos de otra manera, supongamos que estos son ciclistas que van a subir el cerro, entonces requieren acá alimentarse con 10 platos de guiso cada vez que dan la vuelta. Bien, si no hubiera desgaste, imagínense, explotarían justamente porque no habría ningún tipo de desgaste. Bien, este es el ejemplo de un cortocircuito. Bien, esto es un cortocircuito. Al no haber una resistencia, al faltar esta magnitud, obviamente que todo deja, ¿sí?, de servir. Bien, vamos a ver de nuevo este circuito, a ver si lo puedo dibujar un poco mejor. Vamos a dibujar un circuito elemental. Recordemos que un circuito elemental entonces se compone de al menos una resistencia, ¿sí?, un voltaje, bien, acá tenemos el voltaje, la resistencia y la corriente, que será lo que circule en este circuito. Bien,
En el ejemplo anterior hablamos de 2 amperes, 2 ciclistas, 2 lo que fuera. Estas tres magnitudes, en la ley de Ohm, ¿sí?, se representan mediante un triangulito que nos permite a nosotros más adelante ejercer diferentes cálculos. Bien, vamos a poner acá en forma abreviada: VIR, voltaje, es igual a intensidad por resistencia. ¿Sí? Una ecuación directa. Bien, ¿cuál es la idea de esta ley de Ohm, de utilizarla así? Es que yo, por ejemplo, si quiero tener voltaje, está por voltaje, me queda intensidad por resistencia. Bien, si quiero tener la intensidad, divido voltaje por resistencia. Y si quiero, es una forma, digamos, más fácil de recordar la ecuación. Bien, y si quiero tener la resistencia, está por la resistencia y me queda voltaje sobre intensidad. Bien, pero vamos al ejemplo práctico. Bien, en un circuito en serie las resistencias están agrupadas una seguidas de las otras. Bien, y de alguna manera nosotros tenemos que obtener, vamos a ver en este ejemplo, acá, bien, yo tengo un circuito en serie, tiene más o menos esta forma, independientemente de cómo estén dispuestas las resistencias. Bien, acá supongamos que tenemos el voltaje y podemos decir que hay una resistencia, o resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Porque esto se llama circuito en serie. Bien, esto se llama circuito en serie porque si nosotros simulamos ser los amperes, la corriente, nos vamos a dar cuenta que al llegar a este punto tengo que pasar sí o sí por esta resistencia, ¿sí? Y vuelvo a salir por acá y tengo que pasar sí por esta resistencia hasta acá, sí o sí por acá, y acá repongo. ¿Bien? ¿Repongo qué? Repongo energía. Supongamos que acá hay 30 volts, las resistencias son iguales. Cada vez que yo pase por esta resistencia voy a consumir algo de esta fuerza, supongamos 10 volts. Bien, cuando pase por acá, de la misma manera consumiré 10 volts, y cuando pase por acá otros 10 volts. Bien, esto en resistencia en serie se conoce como caída de voltaje. ¿Por qué? Y porque la corriente viene, ¿sí?, al pasar por acá gasta energía. ¿Sí? La resistencia es la oposición al paso de corriente, por lo tanto se gasta algo de energía. Cuando llega acá, si pues supongamos si salen 2 amperes, bien, ¿qué sucede? 30 volts, 2 amperes, salen 2 corredores, pasan por acá y acá sigue habiendo 2 corredores, bien, porque no tienen otro camino. Entonces, 2 amperes, cuando pasan toda esta resistencia, sigue habiendo 2 amperes, acá también sigue habiendo 2 amperes y acá también sigue habiendo 2 amperes, bien. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros partimos con 2 amperes, con 2 jugadores, ¿sí?, 2 unidades de corriente, y como no hay por dónde tomar otro camino, regresamos con 2 amperes. A cada resistencia del circuito, ¿sí?, lo recorren 2 amperes. Entonces, la corriente en un circuito en serie es siempre la misma, ¿sí? Entonces podemos decir que I es igual. Bien. Esto es un circuito en serie. La corriente siempre es la misma. Y obviamente, porque si nosotros imaginamos esto como deportistas, no tienen una bifurcación, no tienen otro camino. Sin embargo, el voltaje, ¿sí?, el voltaje, ¿sí?, sufre lo que se llama como caída de tensión. Caída de tensión. Bien. La caída de tensión
Entonces quiere decir que cada vez que necesiten pasar un obstáculo van a usar algo de la fuerza inicial. Y cuando vuelvan a comenzar se vuelven a recargar, ¿sí? Produciendo un circuito, ¿sí? Un circuito continuo o constante. Bien. Eh, en este caso, en este ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el valor de esta resistencia y acudo a la ley de Ohm, que es lo que voy a hacer, perdón acá, ¿sí? Voy a tachar R y dice que R es igual a voltaje sobre intensidad. Con lo cual acá R es fácil de calcular. El voltaje es 10, la intensidad es 2, esto es 5 ohms. Bien. Curiosamente, en esta otra resistencia sucede lo mismo, voltaje es 10, esto es 5 ohms y esto es 5 ohms. Bien. El total de la resistencia sería 5 más 5 más 5, 15 ohms. Bien, eso sería lo que me estaría indicando ohm. Bien, un ejemplo simple. Bien, vamos a el caso de paralelo y vamos a resolver luego un ejercicio que me encargaron. Bien, en el caso de un circuito en paralelo, la cosa cambia. Bien, es más cuestión de lógica que de otra cosa. Bien, vamos a ver en este caso, observen qué pasa acá. Bien, disculpen los dibujos, pero supongamos que este es un circuito. Este es un circuito en paralelo. Bien, a ver, es difícil escribir con mouse, pero bueno, espero que se entienda. En paralelo, bien. ¿Qué tiene de característica un circuito en paralelo? ¿Sí? Que los dispositivos no están, ¿sí?, conectados uno seguido del otro, sino uno al lado del otro, si queremos llamarlo así. Bien, en el ejemplo vamos a utilizar una energía, un voltaje de una magnitud de 20 volts y vamos a ver qué es lo que sucede acá. Bien, si yo arranco con 2 amperes acá a la salida del circuito, vamos a llegar a un punto en el cual la corriente se va a bifurcar. ¿Qué quiere decir? Que parte de la corriente irá por acá y parte de la corriente irá por acá. Bien, si estas resistencias, que le podemos llamar R1 y R2, son iguales, quiere decir que por acá pasará 1 ampere y por acá pasará otro ampere. Bien, ¿por qué sucede esto? Observen, acá hay un punto en que si son 2 ciclistas, uno va a tomar este camino, aunque sea más largo, y otro este otro camino. Hay una bifurcación. La corriente se va a dividir y en consecuencia, en un circuito en paralelo, si la corriente, o I, ¿sí?, es igual a la sumatoria de todas las corrientes. La I total va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes. ¿Por qué? Observen, acá tenemos a esta salida 1 ampere, a esta salida 1 ampere, y cuando llegan acá se vuelven a unir y vuelven obviamente a arrancar los 2 amperes, los 2 jugadores o como quieran llamarle. Observen, esta parte es importante. En un circuito en paralelo, ¿sí?, lo que se distribuye es la corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un camino para que la corriente tome un camino alternativo. Bien, curiosamente en electrónica se dice que la corriente es inteligente, por lo cual la mayor parte de la corriente va a pasar por el camino que tenga menos resistencia. En este caso R1 y R2 son iguales, pasa 1 y 1. Bien,
Pero si hubiera menos resistencia acá, créanme que pasaría más corriente por acá que por acá. El cálculo, ¿sí?, de la resistencia total en un circuito en serie, vemos que se sumaba. Acá la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas. Bien, acá cambia un poquito. La inversa de la suma de las inversas. Bien, ese sería el cálculo de la resistencia total en un circuito paralelo. Bien, observen cómo cambia el circuito en serie usando resistencias. Bien, con capacitores es otra historia, es al revés. Entonces acá la resistencia total va a ser siempre más chica que la más chica de la resistencia. Pero ese es un circuito a modo ejemplo. Sí, es algo que ya me imagino que lo conocen, pero vamos entonces a ver un ejercicio práctico. Bien, me pasaron un ejercicio en el cual tenemos que encontrar una solución. Bien, a ver dónde está. A ver si puedo dibujar que se entienda, que es lo más importante, ¿sí? Hay un circuito mixto en este caso, en el ejercicio. ¿Y qué quiere decir que sea mixto? Que justamente tiene, ¿sí?, una fuente de energía, una resistencia puesta en serie. Bien, sigue por acá, otra resistencia acá, otra resistencia acá. Bien, o sea, hasta acá, si lo vemos, podríamos maldecir, queda feo, bien, podríamos decir que esta resistencia es en serie. Pero curiosamente acá se agrega otro circuito y otra resistencia, cambiándolo totalmente todo. También me dice que R1 es de 100 ohms. Bien, que R2 es de 300 ohms. Recordemos que esta es la unidad de las resistencias. Bien, que R3 es de 200 ohms. Bien, y que R4, perdón, es de 400 ohms. Bien, este es R1. Bien, este es R2, R3 y R4. Bien, otro dato que nos da es que el voltaje es de 12 volts. Bien, pero no, perdón, hay una resistencia más acá. Bien, hay una resistencia 5 de 300 ohms. Bien, vamos a ver que acá nos falta una magnitud. Tenemos R, ¿sí?, tenemos B, pero no tenemos I. No sabemos cuál es la corriente que pasa por este circuito. Bien, desconocemos totalmente. Pero sí podemos determinar por dónde viaja la corriente y por qué. Y porque yo acá parto con una corriente I. Bien, acá esa corriente llega, pasa la misma corriente, pero acá va a haber una bifurcación. Por acá va a pasar cierta corriente y por acá otra corriente. ¿Ven? ¿Esto qué nos quiere decir? Que de acá a acá hay un circuito en paralelo. ¿Bien? Porque hay
una división de la corriente. Bien, entonces vamos a ver cómo resolver, cómo conseguir, ¿sí? Resolver este ejercicio. Acá, la corriente que pase por acá, sigue por acá, de nuevo hay una corriente en serie, o sea que sigue por acá, que sigue por acá, y acá es donde se une esta corriente con esta corriente y vuelve acá. Bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? La idea es encontrar primero esta magnitud, que es la que nos está faltando, pero vamos a simplificar. Este es un circuito mixto porque tiene una combinación de serie y paralelo. Bien, acá observen que se vuelve a unir esta corriente con la que se dividió por acá y vuelve a la corriente original. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que lograr? Lo que tenemos que lograr es justamente encontrar un circuito equivalente. Bien, vamos a dibujarlo acá. Bien, entonces, vamos a ver. Acá hemos dicho que la resistencia se mantiene. Acá baja. Acá también. Y acá tenemos el voltaje. Bien. O sea, estoy representando esto. Acá, curiosamente, yo tengo esta resistencia. Esta de acá. Y como sé que es en serie, yo sé que esta resistencia, ¿sí?, va a ser igual a la resistencia 3 más la resistencia 4. Es simple, la suma acá, 200 y 400, 600 ohms. O sea que acá tengo 600 ohms. Bien. Bueno, observen de qué manera yo voy tratando de obtener un circuito elemental. Bien. 600 ohms hay acá. Acá sigue habiendo 100. 300 y 300. Lo que hacemos es tratar de reducir, llegar a un circuito elemental. Bien. Bueno, vamos a seguir con este cálculo. Acá sigo con 100 ohm. Pero acá $100, 300, 12 volts. Pero este en particular, recordemos que va a ser, perdón, este es el resultado de este circuito que sí está en paralelo. Bien, y en un circuito en paralelo hemos dicho que la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas. Bien, entonces tenemos esta que es de 300, esta que es de 600, porque este era el resultado de sumar estas dos. Bien, 1 sobre 600. Bien, bueno, vamos a buscar acá el factor común. 600 sobre 300 me da de 2 más 1, y esto sigue siendo la inversa. Lo vamos a poner así, es lo mismo, bien, que poner 1 sobre esto. 2 más 1, 3, me queda 3,600 a la inversa, que si lo resuelvo me queda 600 sobre 3, lo cual me da un valor de 200 ohms. Bien, lo pueden hacer con la calculadora si quieren, si no me creen. Entonces acá yo tenía 600 ohms acá, 300 acá, y el resultado que obtengo después de hacer la operación es de 200 ohms. Bien, bueno, y ya me queda lo más fácil. Bien, ahora voy a obtener un circuito elemental. Vamos a ponerlo acá.
12 volts. Y como tenemos un circuito en serie, sabemos que esta resistencia es la suma de estos tres. 100 más 200, 300, más 300, 600 ohms. Bien. 600 ohms. Entonces nos estaría faltando la I. Pero la I, según ohm, se obtiene dividiendo voltaje sobre resistencia. Nosotros tenemos voltaje sobre resistencia en el elemental, porque es realmente donde nosotros tenemos nada más que tres unidades, ¿sí? Voltaje, resistencia e intensidad. 12 volts sobre 600 ohms. Y esto aquí es igual. Y no nos queda más que hacer la operación. Recordemos que en electrónica se trabaja con voltajes muy chiquititos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la división de 12, con corriente muy chiquitita, perdón, 12 entre 600, que sería de 0,02 amperes, ¿bien? Bueno, ya sabemos que acá la corriente total es de 0,02 amperes. ¿Quién acompaña a la ley de Ohm? La ley de Watt, bien, que es parecido. La potencia, bien. Nada más que esta ley nos dice que si los vatios equivalen a la intensidad por el voltaje, la fuerza de trabajo, bien, watts. Esta es la ley de Watts, bien. Es muy parecida la forma de emplearla. Yo quiero saber la potencia total, multiplico corriente por voltaje, bien. Quiero saber potencia, cuántos vatios, corriente por voltaje. Quiero saber la corriente en base a la potencia, potencia sobre voltaje, y de la misma forma entonces tenemos acá la potencia. Podemos decir que la potencia total acá va a ser igual, esta es potencia total, a corriente por voltaje, que es 0,02 la total, por 12 volt. ¿Sí? Esto que nos da, nos va a dar la potencia en vatios. Bien, vamos entonces a ver, utilizando la calculadora, 12 por 0,02. Bien, la potencia es de 0,24 vatios. A ver. ¿Sí? Entonces la potencia es de intensidad por resistencia. Vamos a cambiar acá, vamos a poner P para que no se confundan. Esto es potencia, se mide en vatios pero es potencia. Bien, acá, bien, esto es P1 para que no se olviden. De paso acá PBI, si quieren, es lo mismo, el orden de los productos, el orden de factores no altera el producto. Entonces esto es PVI. La potencia es voltaje por intensidad, para que no se olviden, bien, como producto bruto interno pero con B corta, bien. PVI, potencia, voltaje por intensidad, y el resultado es en vatios, bien. Entonces, volviendo al ejercicio, la potencia total va a ser de la cantidad de corriente por 12, o 12 por cantidad de corriente, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que 12 por 0,02 me da 0,24 vatios. Bien, acá. Esa es la potencia total. Bueno,
Ya tenemos la corriente en este circuito elemental. Y si llevamos la corriente acá, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver hacia atrás, ¿bien? A ver si llego. Ya tengo que ir a dar clases. A ver. Esta corriente es la que parte de acá. De acá parten 0,02 amperes. Bien. Es lo que parte de acá. Por lo tanto, acá la corriente, como vemos un circuito en serie, se mantiene. Bien. La corriente se mantiene. Estos son 200 ohms. Bien, 300 ohms. ¿Qué podría sacar? Y presten mucha atención. Si tengo la corriente y tengo los ohms, podría sacar la caída de tensión o el voltaje. Vamos acá, voltaje igual a intensidad por resistencia, por lo tanto este voltaje sería 100, que es la resistencia, por 0,02. Bien, observen que es importante. En este caso voy a decir entonces que 100 por 0,02 me va a dar una caída de 2 volts. Acá voy a tener 2 volts de caída. En este caso, el voltaje va a ser 300 por 0,02, 300 por 0,02, voy a tener 6 volts de caída. En consecuencia, 6, 2 son 8, yo tenía 12 volts de entrada, acá tienen que caer, en consecuencia, 4 volts. Que si hacemos la multiplicación de 200 por la corriente, vamos a ver que ese es realmente la caída de voltaje. Bien, entonces, gracias a Ohm, sabemos que acá hay 2 volts, que acá hay 6 volts, y que acá, en este punto, en todo esto, porque recordemos que este es un circuito en paralelo, acá el voltaje no cae y se mantiene, es de 4 volts. Bien. Observen que es importante, ¿no? Porque partimos de un circuito elemental y vamos hacia atrás. Ahora, ¿qué es lo importante? Que acá, de nuevo parten 0,02 porque es la corriente total. Bien. Hasta acá llegan 0,02, pero acá es donde la corriente va a cambiar. Acá yo no sé cuánto va a haber de corriente. Bien. Acá sé que entra 0,02, pero acá hay una bifurcación. Bien. Y es acá donde nosotros, gracias a Ohm, de nuevo, vamos a poder establecer cuál es la corriente que pasa por acá. ¿Y cómo? Si acá había 300 ohms y acá 600 ohms, el voltaje que yo calcule acá es de 4 volts. El voltaje se mantiene. O sea que acá hay 4 volts y acá 4 volts. Recuerden que la fuerza con que llega la corriente acá llegan 0,02 amperes con 4 volts, pasan por acá y acá parte de esos 0,02 pasa con 4 volts y el resto también pasa con 4 volts. Por lo tanto, yo tendría que calcular la corriente que va a pasar por acá y la corriente que va a pasar por este lado. ¿Y cómo lo hacemos? De nuevo, Ohm. Voltaje sobre resistencia. Bien. Acá se va a cumplir algo que yo les decía. Vamos a hacerlo acá con rojo. Bien. Voltaje sobre resistencia. 4, ¿sí? Sobre 300. Eso me está diciendo. 4 dividido 300 me da 0,013 periódico de ampere. Bien, y acá 4 sobre 600 me tiene que dar la diferencia para sumar 0,02. Bien, vamos a ver. 4 dividido 600 me da 0,006 periódico. Bien. Si nosotros los redondeamos a 0,7 y a este lo redondeamos a 0,13,
podríamos decir que 0,13 más 0,07 amperes me va a dar justamente la corriente inicial, 0,02 amperes. Bien, o sea que acá yo voy a tener 0,013 amperes y acá 0,07. Hemos dicho que la corriente es inteligente y observen que acá hay menos resistencia que acá. En consecuencia, acá tenemos 0,13 amperes y acá 0,07 amperes. La mayor parte de esos 0,02 se fueron por acá porque hay menos resistencia. Y si quisiera calcular la potencia, tengo que multiplicar 4 por 0,013 y voy a obtener esta potencia. Bien, potencia 4 por 0,013 me va a dar la potencia, ¿sí? El factor de trabajo que hay en ese punto, 4 por 0,013, 0,052 vatios. 0,052 vatios, ¿bien? Lo mismo acá, si quiero sacar la potencia. Acá siempre usemos la P mejor. Bien, para no confundirnos, esta es la potencia de acá. Y acá tenemos esta potencia. Si quiero sacar esta potencia, será 4 volt, esta vez por 0,007, ¿sí? Como el agente. Y esto sería, a ver, 4 por 0,007, 0,028 watts. Bien. Bueno, de la misma forma puedo llevar esto arriba, ya tengo la potencia. Ahora observen que es importante. Yo sé que acá tenemos 0,02 amperes. Bien, pero que acá me llega 0,013 amperes. Voy a ver si lo dibujo mejor. Los tiempos ya me están corriendo. 0,013 amperes, porque se bifurcó. Y en esta otra parte, acá, va a haber 0,007 amperes. Bien, como es un circuito en serie, acá se va a mantener ese amperaje porque no tiene por dónde irse. Bien, de todas maneras, cuando lleguen acá van a volver a sumarse y voy a tener esto que ni yo entiendo, que es la corriente total. Bien, esto que es 0,02 amperes. Bueno, observen cómo hemos resuelto este ejercicio, al cual le falta buena magnitud, y obviamente teniendo acá sabemos que hay 4 volts. Bien, acá sabemos que la caída es de 2, de 6, no, donde teníamos acá 6 volts, 2 volts y 6 volts, 8 volts, 2 volts, 6 volts, y que acá en estos dos hay 4 volts, porque están en paralelo, que suman los 12 volts. Entonces ya tenemos varios datos. 4 volts. Acá entran 4 volts. Pero como esto en serie, acá va a caer algo de voltaje y acá otro algo de voltaje que se los dejo para calcular porque ya me tengo que ir. Bien. Bueno. Parece gran cosa, no lo es cuestión de seguir paso a paso, hacer el ejercicio y vamos a interpretar o darnos cuenta de cómo llegar a esta solución. Espero que les sirva, muchas gracias.